tots i a totes. Bueno, bona tarda, està plovent, però en definitiva és bona tarda. Hem de dir que és bona tarda. Disculpeu un poquet pel retras que hem portat, ha sigut per un tema mediàtic, no?, també. Per tant, benvinguts a este acte electoral aquí a Vinaròs. Pràcticament en la recta final de la campanya de les eleccions municipals i autonòmiques que celebrarem, com tots i totes sabeu, el proper diumenge, dia 24, i que estic segur, estic convençut, que seran les eleccions del canvi a Vinaròs en un govern municipal encapçalat per Guillem Alsina i del canvi a la Generalitat en un govern encapçalat per Ximo Puig. Una salutació molt especial i molt afectiva per a tots els vinarossencs i vinarossenques que esteu aquí. També una salutació per a tots els companys i companyes de la comarca, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, i especialment a tots els membres de la candidatura autonòmica de Castelló, Adol Sant Martí, Anna Bessalduc, Pau Romeu, Pepe Gisbert i Ilu Domènech. I una salutació molt entranyable, afectiva i d'amic per al nostre secretari provincial, Francesc Colomer. Bé, estic aquí com a secretari general de la comarca Ports Maestrat, en primer lloc per animar-vos a votar, a recolzar el nostre projecte, el projecte socialista, i també per a donar fe que el nostre partit, el Partit Socialista, estem preparats per a governar esta ciutat i estem preparats per a governar esta comunitat. Tots sabem, i no cal dir-ho, per tot el que ha fet el Partit Popular durant estos anys. I per això, ara és el moment del canvi en Guillem a Vinaròs i del canvi en Ximo a la Generalitat. Del canvi en Ximo en una candidatura participativa, igualitària i experimentada, i en l'aspiració de que el País Valencià torni a ser realment una terra d'oportunitats, de gent treballadora, emprenedora, creativa i oberta al món. El nostre destí ens ha de tornar a situar-nos al capdavant de la democràcia, al capdavant de l'ètica, de la creació d'empleo, del creixement econòmic i sobretot del benestar per a tots i per a totes. Però essencialment estic aquí per a presentar-vos a dues persones que a continuació els parlaran. Primer, Guillem Alsina, candidat a l'alcaldia de Vinaròs pel nostre partit. Guillem és una persona jove, té 34 anys. Jo considero que està molt preparat, considero també i estic segur que està molt il·lusionat i està molt animat. I tal com va dir ell mateix l'altre dia, ha patit i patix en primera persona els problemes de la situació econòmica, aquesta situació econòmica que tenim i patim des de fa tant de temps. Per tant, qui millor que ell per a posar tot el seu empeny i les seues ganes per a superar aquesta situació i per a fer un Vinaròs millor. Guillem encapçala una llista jove, una llista renovada, en persones en experiència, treballadores preparades, honrades, íntegres, solvents i properes a la gent. Persones que, estic segur també, estan a la llista perquè per damunt de tot estimen el seu poble, estimen Vinaròs i creuen en Vinaròs. Bé, i després de Guillem ens parlarà una persona que ha volgut estar en nosaltres per a donar-nos el seu recolzament. Ni més ni menys que Jesús Caldera. De l'extensíssim currículum que té, voldria ressaltar algunes coses. Jesús Caldera va iniciar la seva vida política sent diputat per Salamanca l'any 1982. Va ser ministre de Treball i Afers Socials del govern d'Espanya durant la 8a legislatura, concretament del 2004 al 2008, amb el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Va ser una de les responsabilitats en més pes al govern de Zapatero. En l'àmbit de treball, va elevar el salari mínim interprofessional, va fer la reforma laboral i de la seguretat social i va portar endavant l'Estatut del Treballador Autònom. I en l'àmbit d'afers socials va crear un nou dret tan important com és l'assistència a les persones dependents, la llei de la dependència que tant
de tantes vegades. Va augmentar el permís de paternitat i va posar en marxa la llei d'igualtat i la llei integral contra la violència de gènere. Per tant, ha sigut l'autèntic referent de la creació de l'estat de benestar. Jesús, bienvenido y muchas gracias por tu enorme trabajo como ministro socialista y muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos en esta campaña. Ara us deixo en Guillem Alsina, proper alcalde de Vinaròs. Moltes gràcies, molt d'ànim i a l'anar. Primer que res, demanar-vos disculpes a tots, però hem estat des de les 6 en un debat a Televisió Ulldecona, ens han pegat un tut espectacular 2 hores, és terrible. Cada sort que diuen els del Partit Popular que estava amagat, perquè si no, no sé què hagués fet en la meva vida. Però bueno, no res, companys, amics, Jesús, bona tarda. Gràcies una vegada més per acompanyar-nos, no només avui, sinó en tota l'aventura que està sent aquest autèntic temps de renovació. Voldria aprofitar aquesta ocasió, abans de deixar pas a l'autèntic protagonista d'aquesta nit, Jesús Caldera, per a mostrar el meu agraïment més sincer a tots aquells que ens heu ajudat i ens esteu ajudant aquells dies que realment s'estan fent molt pesats i molt llargs ja d'aquesta campanya. Crec que és la campanya del canvi, ens l'estem treballant molt. Companys a Capretà, queden 3 dies, sé que esteu molt cansats de caminar pel poble, crec que en la meva vida havia fet més de quilòmetres en un carro a la mà, repartint sobres i programes, però crec que tot esforç tindrà la seva recompensa. Dit això, m'agradaria parlar del protagonista d'avui, l'exministre Jesús Caldera. Ell, Jesús, te voy a ser muy sincero, voy a hablar en castellano, este trocito solo no... En cuanto empecé a preparar este discurso para este acto, en un principio no sabía cómo enfocarlo. Son días de mucho trabajo, entrevistas, debates y de salir mucho a la calle y, como bien sabrás, aunque es una aventura muy excitante, psicológicamente es muy duro. Supongo que, ¿qué te tengo que decir? El pasado sábado tuvimos el gran acto central en Valencia, de todos los socialistas valencianos, que para mí va a ser un día que recordaré de mucho tiempo por la cantidad de gente, casi habían 15.000 personas. A nosotros nos hicieron salir como si fuéramos toros desde el corral, ver ahí tanta gente, la verdad que fue una cosa espectacular. Y nada, te preguntaros por qué estoy explicando esto, por qué nos cuentas esto, pues todo tiene una explicación. Nuestro secretario general, Ximo Puig, nuestro candidato a la Generalitat, habló de sanidad, de nuestra sanidad, la sanidad española y socialista, la de un político valenciano de los pies a la cabeza, como Ernest Lluch, que la puso en pie bajo una misma convicción y premisa, la igualdad de oportunidades y derechos para todos. Él, Ernest, de alguna manera, fue el padre de la sanidad universal, y hoy, aquí en Vinaròs, nos visitas tú, que eres el padre de la ley de dependencia. Una llei de dependència que va néixer amb el mateix esperit que la sanitat del nostre estimat Ernest, la d'oferir les mateixes oportunitats i drets a un col·lectiu que veia com es quedava fora del sistema i de la societat. Necessitàvem donar una cobertura legal i moral a aquesta problemàtica, i Jesús ho va fer. Lamentablement, els governs autonòmics del Partit Popular es van encarregar de bloquejar reiteradament la implantació d'aquesta llei arreu de l'estat espanyol. L'actual govern estatal del Partit Popular ha donat la puntilla necessària per a carregar-se definitivament aquesta llei. Mentre Fabra, el president dels valencians, cosa que sembla que a vegades se li oblida, implanta un copagament camuflat i indecent a totes aquestes persones. Sí, és veritat. Jesús, la verdad que sí. Jesús, tú sabes mejor que nadie que los gobiernos socialistas
siempre hemos sido los encargados de poner de pie el estado del bienestar, mientras el Partido Popular ha sido quien lo ha destrozado, privatizado o desmontado en pedazos para convertirlo en un simple negocio. Sense anar més lluny, a Vinaròs tenia dos exemples molt clars. El centre de dia, una inversió del govern municipal de Jordi Romeu, a través del segon pla Zapatero, i que posteriorment l'actual equip de govern del Partit Popular de Juan Bautista Juan ha privatitzat ni més ni menys que 50 anys, per oferir un servei de luxe i gens permissiu, a uns preus desorbitats. Suposo que aquest deu ser el model de benestar social per al Partit Popular. També podríem parlar del Centre Especial d'Ocupació del Pou de Mangrana, una altra inversió del govern municipal socialista i que actualment aquest equip del govern popular s'ha dedicat a oblidar i a infravalorar. Bravo, bravo! Moltíssimes gràcies. Entitats com COCENFE i AFAINAP ens han traslladat reiteradament la seva sorpresa davant el no funcionament d'aquesta eina d'autonomia personal i professional. A nosaltres també ens ha costat molt de creure. Per no parlar de l'Hospital Comarcal. Contem amb un hospital que sempre va endarrerit, no pels seus professionals, sinó pels seus mitjans. Quan necessitem una ampliació, no es fa. Quan es fa, ja se queda menuda. I quan es posa en funcionament, ja s'està posant sobre la taula la necessitat d'ampliar una altra vegada. Per no parlar de la mancança de professionals. Sí, ens falten molts de professionals, però realment ens sobren enxufats i col·locats. Vinaròs, como capital comarcal, siempre ha estado en la vanguardia de los servicios sociales y del bienestar en nuestra comarca. El CRIS, los centros de menores, el punto de encuentro familiar, son algunos de los ejemplos de auténtica apuesta socialista que después el Partido Popular se ha encargado de triturar lenta y dolorosamente, hasta diseminar un auténtico sentido de su continuidad, el bienestar social. Avui tenim l'oportunitat de reivindicar-nos, de dir amb el cap ben alt que nosaltres, els socialistes, som els pares del sistema de salut, que som els pares de la llei de dependència o som els pares d'una de les agendes socials més avançades i ambicioses de tota Europa en ple segle XXI. Tot i això, encara que altres es dediquen a desfer en 2 dies el que ens ha costat construir durant molt de temps, nosaltres no pararem de matxacar-los. Només caldrà mirar enrere i veure-nos reflexats en un pare de la sanitat com Ernest o en un pare de la dependència com l'aquí present avui, Jesús Caldera, per adonar-nos d'una cosa, que encara que la nostra rosa tingui espines, apretarem ben fort el puny i aixecarem ben alt el braç per a defensar els nostres ideals d'igualtat, fraternitat i solidaritat. Buenas tardes. Permitidme que comience desde la emoción, porque ambos me habéis emocionado. Gracias por tu presentación. Gracias. Porque cuando a uno le recuerdan cuál es el resultado de su paso por la vida pública, del paso por un ministerio, y se habla de la vida de la dependencia, verdad que las cosas son bastante diferentes al paso de otros por algunos ministerios, como el señor Rodrigo Rato. ¿Alguna diferencia hay? La segunda, estoy encantado de estar aquí en Vinaròs, con todas vosotras y todos vosotros. Bueno, esto dicen los expertos que es oro puro, el agua, digo, que está lloviendo hoy en el mes de mayo, como agua de mayo, dice uno de nuestros refranes. No nos ha permitido estar fuera, pero bueno, aquí veo calidez, proximidad, cercanía y entrega. Y veo unos candidatos extraordinarios. Bueno, permíteme, Guillem, y con 34 años. Yo creo que vais a tener un alcalde excelente para mucho tiempo. Comprometido. Y sensato. Esto, sí, en la vida pública actual
en fin, comprometido, solidario, y que creo que has definido muy bien para lo que estamos nosotros aquí. Nosotros estamos para la gente. Es decir, quien quiera representar a los ciudadanos, quien quiera estar en la vida pública, tiene que estarlo para servir a los demás. Y hay mucha gente que lo necesita. Entonces, fijaros, también quiero saludar a Francés, un buen amigo, Francesc Colomer, que seguro que va a ser electo diputado en las Cortes Valencianas y va a protagonizar un cambio tan necesario en la Comunidad Valenciana. Pero os decía, fijaros, la importancia que tiene esto, la de los principios. No nos separemos de ellos. Guillén, no te separes nunca de ellos. Los principios y los valores son los que animan la vida de las gentes y los que definen las sociedades que queremos. No nos apartemos nunca de nuestros valores. A veces nos va peor en las elecciones, pero si nos aferramos a nuestros valores, nos volverá a ir bien. Y nos volverá a ir bien con el conjunto de los ciudadanos. Porque, claro, los valores lo definen todo. Estos que dicen que la economía debe guiarse de acuerdo con el análisis de los expertos, no aciertan mucho. La economía debe guiarse de acuerdo con las necesidades de las personas. Pero vamos a ver, ¿quiénes tienen que estar al servicio de quién? ¿Los ciudadanos al servicio de los mercados o los mercados al servicio de los ciudadanos? Será esto último, ¿no? Los mercados al servicio de los ciudadanos. Nos decía la importancia que tienen los valores y lo que esta crisis está significando. Os pondré un ejemplo. Yo tuve la fortuna, como aquí se ha recordado, los compañeros que me han presentado, en nombre de los ciudadanos españoles, de ser ministro del Gobierno de España. Creo que es un altísimo honor, sobre todo cuando te ocupas en mejorar la vida de la gente y sus derechos. Entonces, recuerdo que Naciones Unidas publica un informe cada 2 años, que se llama el PNUD, es el Informe de Desarrollo Humano, que bueno, tiene un valor, bueno, como todos los informes, pero tiene su valor. Entonces, en ese informe se describe eso, con una serie de índices, cuál es el desarrollo humano de las sociedades de este planeta llamado Tierra. No el desarrollo económico ni la riqueza económica, no, que eso importa menos, amigas y amigos. El desarrollo humano, es decir, cómo están organizadas las sociedades para que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo moral, ético, intelectual, su plena realización en la vida. Y para eso se necesita una cosa, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Se necesitan valores, y entre ellos el más importante, el de la igualdad. El valor de la igualdad. Es insoportable lo que está ocurriendo en España, en Europa, en el mundo, el aumento brutal y tremendo de las desigualdades. Es insoportable. Debemos crear una corriente crítica y movilizar a millones, cientos de millones de seres humanos para que se alce una voz universal diciendo: no puede ser que tan pocos tengan tanto y tantos tengan tan poco. No puede ser. Y esa debe ser la guía de actuación económica también de las sociedades. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque las sociedades se construyen mejor, como dice el informe de Naciones Unidas de Desarrollo Humano, cuando hay más equidad, cuando hay más igualdad, cuando están mejor repartidos los recursos. En el año 2007 se publicó el informe de entonces, del PNUD, y España figuraba como el país número 7, creo recordar, en bienestar infantil. Era el 7º mejor país del mundo en bienestar infantil. Obviamente no era el 7º más rico, ni mucho menos, ni muchísimo menos, pero se nos atribuía las condiciones suficientes de políticas sociales, familias acogedoras, educación, para el desarrollo armónico de las facultades de un niño y su integración social. Era para sentirse orgulloso de un país, no de un partido político, sino de un país que después de lo que había sufrido durante la dictadura franquista, en poco tiempo, desde el año 77, recuperación de la democracia, al año 2007, en 30 años,
los 30 años que algunos economistas han llamado 30 años gloriosos del desarrollo económico y social de España, casi siempre bajo gobiernos socialistas, por cierto, y esto es un hecho, es una constatación, es una evidencia, un país que era capaz de situarse cuando había sido tan desigual y tan retrasado a la cabeza del mundo en algo tan esencial como el bienestar infantil. ¿Sabéis que somos el país del mundo que más niños adopta en proporción a sus habitantes? El que más niños adopta en proporción al número de habitantes que hay. Y no solo eso, es el país del mundo donde los niños se integran mejor en las familias de adopción, donde los niños adoptados, incluso los que sufren discapacidades, no se devuelven a los sistemas de protección social. Eso debe elevar nuestra autoestima. Eso nos debe dar la pauta de la sociedad que queremos. Esa es la sociedad que queremos. Pues ahora sabéis lo que ocurre, que debido a que hay 1,5 millones de familias en España que no tienen ningún ingreso, que no había ocurrido nunca, ni siquiera durante el franquismo, resulta que hay cerca de 500,000 de niños en riesgo de pobreza absoluta, lo que es insoportable, es insufrible, y no puede refugiarse un gobierno, no puede un gobierno, ni el autonómico de la Comunidad Valenciana, ni el gobierno central del señor Rajoy, en la crisis económica, porque no es verdad, porque hay mecanismos para favorecer la inclusión y para garantizar una renta permanente a las familias que, queriendo trabajar, no pueden, y a los niños de esas familias que a veces van al colegio con hambre, y eso debe ser una prioridad absoluta, eso debe partir el corazón a una sociedad organizada, y esto se arregla redistribuyendo los recursos en presencia, redistribuyéndolos de otra manera, utilizándonos de manera diferente, exigiendo a la Europa en la que yo creo y a la que yo admiro, pero que ahora está gobernada por los conservadores y se equivocan las políticas que desarrolla, convenciendo a Europa que esto no puede ser, que igual que, antes lo decíamos en la pequeña rueda de prensa que hemos hecho, que igual que ha habido una línea de crédito garantizada por el Banco Central Europeo de 100.000 millones de euros para salvar a las entidades financieras, y no discuto que fuera necesario, ¿cómo no va a haber una línea de crédito para garantizar que 500,000 de niños tengan un ingreso para que su desarrollo intelectual, para que su desarrollo en la vida ofrezca el mínimo de oportunidades? Pero ¿cómo no garantizarlo? Y yo hice una propuesta en el Parlamento, la presentó el Grupo Parlamentario Socialista, proponiendo una renta garantizada, una renta universal, si queréis, una renta de sustitución de la falta de ingresos para ese 1,5 millones de familias, que por cierto, cuando Zapatero se fue del gobierno, al que tanto critican, en el año 2011, el 80% de las personas que no tenían empleo tenían garantizado un ingreso a través del subsidio y a través del plan Prepara, y hoy hay solo un 50% del total de parados que disfrutan de alguna ayuda. Entonces era el 80%, 1,5 millones más. En eso se nota la situación de un país. No me importa tanto la bolsa, me importa la situación de las familias. Y creo, en aquella iniciativa que presentamos, que se puede articular un programa razonable mientras haya tanto paro. Cuando la economía empieza a funcionar, lo cambiamos o lo quitamos. Cuando haya más empleo, lo reducimos. Pero entre tanto, en estos años tan adversos, tan duros, tan difíciles para quien quiere trabajar y no puede, la garantía de un ingreso mínimo, estamos hablando de 600 euros al mes, estamos hablando de una cantidad mínima para garantizar la dignidad del ser humano, no nos llevaría más de 5 o 6.000 millones de euros al año. Y solo Bankia nos ha costado 24.000 millones para ver como una panda de sinvergüenzas usaban las tarjetas y se gastaban docenas de millones de euros, mientras esas familias excluidas hoy tienen que depender o de la caridad o de la economía sumergida. Tienen que depender de la explotación de quienes quieran utilizarles para poder llegar a algún ingreso. Esto es intolerable y esto es lo que yo más le critico a este gobierno desde el punto de vista social. Es lo que más le critico. Es lo que le critico, cómo está permitiendo, incluso elogiando, porque elogia este modelo, el aumento de las desigualdades. ¿Te puede caer una crisis? Por supuesto que sí. Pero la crisis no puede ser excusa para todo. La
Hablaste de nuestro compañero Ernest Lluch, extraordinario compañero, creador de un gran pilar del bienestar en España, el modelo sanitario público, en el gobierno de Felipe González. Pues la crisis no puede ser excusa para romper ese modelo. ¿Sabéis por qué? Fijaros, el modelo sanitario español está considerado en todos los informes de las consultoras, de los organismos internacionales, en todos los informes más avanzados del mundo, como uno de los mejores sistemas que con poco gasto proporciona unos rendimientos extraordinarios. Somos el segundo o tercer país del mundo en esperanza de vida, donde más vive la gente y donde mejor vive. La calidad sanitaria de su vida es muy alta. Entonces, ¿por qué poner como excusa la crisis económica para hacer un cambio en la ley de sanidad? Fijaros, y para que ahora ya los titulares del derecho a la sanidad pública no son los ciudadanos, son los asegurados, que es muy distinto. Son aquellos que hayan contribuido al sistema de seguridad social o sus hijos. Pero hay gente que ya no está en la familia nuclear, en su familia tradicional, normal, y que no ha podido trabajar todavía. Y mucha de esa gente va quedando o puede quedar fuera del sistema. ¿Y sabéis lo que esto implica según todos los informes, como hicieron ignominiosamente con los inmigrantes irregulares? No me gusta hablar de sin papeles, porque los seres humanos, todos tenemos papeles, tenemos los papeles de la identidad, Pues, lo que hicieron con unos 100.000 ciudadanos, seres humanos que vienen a trabajar con nosotros y que están en situación administrativa irregular, expulsándoles del sistema sanitario. Y ahora han tenido que corregir, ¿sabéis por qué? Porque resulta que es mucho más caro, desde luego es inhumano, pero si vas solo al modelo económico, resulta que es más caro mantener un sistema donde hay gente fuera del mismo que puede provocar epidemias y que puede provocar gastos descontrolados, cuando todos los informes internacionales te recomiendan la inclusión total de la población en el sistema. Es decir, que esto que hicieron, y lo sabían muy bien, estableciendo que el titular del derecho a la sanidad es no un ciudadano, sino un asegurado, sabían muy bien por qué lo hacían. Porque no creen en el sistema. No lo hacen por razones de la crisis económica. Es mentira. Al contrario, todos dentro ahorramos más. Y el coste por persona en el sistema sanitario español es de los más reducidos del mundo para los resultados que proporciona, debido seguramente a los excelentes profesionales que tenemos, a los que por cierto han despedido a 30.000 de ellos en todo el conjunto de la sanidad. ¿Y cómo puede funcionar un país cuando en lugar de seleccionar los recortes de otro modo, lo haces eliminando personal sanitario y personal en el sector de la educación? Pero ¿cómo se va a preparar un país para el futuro? Para un futuro cada vez más complejo, cada vez más competitivo, eliminando puestos de trabajo en ese sector. ¿No se podían haber hecho las cosas de otra manera? Sí. Y esa es mi crítica. Sí, sabiendo que la crisis es muy grave y que no se pueden esperar milagros. Hay otro ejemplo que me gustaría poneros. Yo la primera decisión que tuve que tomar como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y me enorgullezco profundamente de ella, lo has recordado en tu presentación, fue subir el salario mínimo. Le metimos un arreón del 10%, de golpe. De golpe, nada más llegar al gobierno. En mayo del año 2004, el 10%. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque durante los 8 años anteriores de gobierno del señor Aznar se congeló el salario mínimo. Se congeló durante 8 años. Y nosotros, solo para recuperar el poder adquisitivo perdido, hicimos una subida por un decreto ley, nada más llegar al gobierno en mayo del año 2004, por el que le subimos un 10%. Luego continuamos subiendo hasta 640 euros, más del 40% en una legislatura. Lo traigo a colación por lo siguiente, porque siempre decían los conservadores, si sube el salario mínimo eso perjudica el empleo. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es un prejuicio ideológico, no es un dato de la realidad. En mi tiempo de ministro de Trabajo se crearon 3 millones de empleos y fue cuando más subió el salario mínimo. Luego, obviamente, no hay una relación causa-efecto, pero es que ahora, cuando volvió a ganar el Partido Popular, de nuevo, porque entre el 8 y el 11 Zapatero en la segunda legislatura siguió subiéndolo menos, pero siguió subiéndolo. Llegó el señor Rajoy y 2 años congelados. Y el otro año una subida excelente del 0,4%. Bueno, ¿por qué lo hacen?
¿Debido a la crisis? No. No. Debido a su ideología. Por eso son tan importantes los valores. ¿Lo hacen porque la crisis les obliga a ello? No. ¿Y sabéis por qué? Tenemos la satisfacción, porque yo había escrito sobre ello en publicaciones, tanto individuales como colectivas, tenemos la satisfacción de saber ahora que hasta el Fondo Monetario Internacional y la OCDE recomiendan subir los salarios mínimos. ¿Y sabéis por qué? Porque la economía actual se compone fundamentalmente de consumo. Una parte de inversión, un 30% y un 70% de consumo. Si las grandes masas de trabajadores, entre ellos quienes tienen el salario mínimo, no disponen de capacidad de consumo, la economía se gripa, la economía se viene abajo. Si hay desigualdades, si muy pocos se llevan el resultado del crecimiento económico y muchos no les toca nada, la economía va peor. Y ahora se reconoce unánimemente que el aumento de las desigualdades salariales y el aumento de las desigualdades en una sociedad entre los que más tienen y los que menos tienen es un obstáculo al crecimiento económico. Pues yo me conformaría, amigas y amigos, solo me conformaría con que de esta crisis obtuviéramos esa conclusión, con que toda la comunidad internacional, la Unión Europea, desde luego España, Naciones Unidas, obtuviéramos esa conclusión, que es la siguiente: que los seres humanos, que las sociedades que mejor funcionan, los países que mejores resultados tienen, son aquellos donde hay menos desigualdades, donde hay más afiliación sindical. ¿Cómo atacan a los sindicatos, verdad? Pues ¿sabéis que donde hay más presencia sindical hay mejores salarios? ¿Pero eso es bueno o es malo? Será bueno, porque la inmensa mayoría tiene un salario. Será bueno, porque la gran mayoría de los agentes en la sociedad, de las personas, viven de un salario. Entonces, donde hay mayor nivel de presencia sindical y donde los sindicatos tienen más voz, hay mejores salarios y mejores resultados económicos. Y aquí los conservadores solo quieren destruir a la representación organizada del conjunto de los trabajadores. Pero fijaros lo que os digo, socialmente eso es penoso, porque yo soy de izquierdas y yo creo en la igualdad de los seres humanos, pero aunque no fuere así, incluso para el crecimiento económico, es malo el que aumenten esas desigualdades. Es malo que pocos se lleven mucho y muchos tengan poco. No es bueno, y deberíamos obtener esta conclusión, porque permitidme que os diga brevemente que el gran debate que tenemos en la sociedad española es el del empleo. El del empleo. Este gobierno presume mucho, el gobierno, bueno, el de Fabra, fíjense ustedes, poco puede presumir, o el de Camps, con respecto al empleo, porque han destrozado esta comunidad. Sinceramente la han destrozado. Con Francés lo hemos hablado en alguna ocasión. Esta comunidad era una comunidad, ha sido una comunidad en la historia de España ilustrada. Ha sido una comunidad muy avanzada. De hecho, los 3 puntos últimos de resistencia de la República fueron Alicante, Murcia y Almería. Es decir, la Comunidad Valenciana, el litoral español, mediterráneo, donde la cultura, donde el saber, donde la pintura eran expresiones diarias que elevaban el nivel artístico, el nivel científico, el nivel intelectual del país. Uno lee lo que ocurría aquí a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, cómo esta sociedad iba por delante del resto del país en compromiso con la ciencia, por ejemplo, con la investigación. Cómo han cambiado las cosas. Una generación de gobierno de la derecha ha destruido una parte esencial de las bases éticas y de convivencia de una sociedad como esta. Ha puesto la especulación, el dinero fácil, como ejemplo de comportamiento social, cuando eso es un desastre. Ha puesto esa idea de que todo se puede conseguir y que lo que importa es el dinero. El dinero, por supuesto, que es necesario, los recursos para poder vivir, pero lo que importan son otras muchas cosas. Lo que importan son las buenas instituciones, lo que importa es una sanidad de cobertura universal, lo que importa es una buena política social, un sistema educativo que, por cierto, tanto que se critica a nuestro país, lo critica la propia derecha, ¿os dais cuenta? Cuando llega al gobierno, se dedica a despotricar contra su país y se dedica a poner en solfa su sistema educativo. ¿Y cuántas veces oímos al presidente del gobierno y al ministro de Educación decir que España es el paraíso del fracaso escolar y que España es un desastre?
es lo que quieren ellos, claro. Pero si son ellos ahora los que gobiernan, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque les molesta que haya una escalera de igualdad de oportunidades, un ascensor social para todos. Porque los informes internacionales dicen que España es el segundo país más equitativo del mundo desarrollado en el acceso a la educación, junto con Finlandia. Aquí todo el mundo llega. Y por eso no quieren. Entonces os decía que eso es lo que han provocado en comunidades como esta. Han provocado desafección hacia lo público. Han provocado amor solo al becerro de oro. Y así nos va. Y os decía que poco pueden presumir del empleo, porque lo han destrozado. Y lo han destrozado para bastante tiempo. Pero el señor Rajoy presume de haber hecho una gran política económica. Pero ¿cómo pueden presumir de haber hecho una buena política económica? Pero ¿cómo pueden presumir? Pero vamos al fondo de la cuestión, que es donde nosotros, los progresistas, tenemos que demostrar que hay una alternativa mejor. Pero ¿cómo se puede decir que se ha hecho una buena política económica desde el año 2011? O la Unión Europea, dirigida por la señora Merkel, correligionaria del señor Rajoy, desde el año 2010, con lo que se ha hecho en Europa. ¿Qué le han hecho a los ciudadanos griegos? ¿Qué les hemos hecho a los ciudadanos griegos? Les hemos condenado al fuego eterno. De acuerdo que tendrían muchos pecados que purgar, seguro. Que habrían cometido muchos errores, seguro, pero fijaros, a Grecia, esto se estudiará algún día cuando se vea con cierta perspectiva. A Grecia la hemos, en fin, no sé cómo describirlo, la hemos hundido en la miseria. Dicen que tenían mucha deuda, ¿no? Bueno, entre el año 1970 y 2010, la deuda griega llegó a 120.000 millones de euros. La deuda acumulada. Desde el año 2010 a hoy, 2015, se ha más que multiplicado por 2. Ahora hay 140.000 millones de euros más. Solo en 5 años. ¿Por qué? Pues porque el coste de la deuda es insufrible, porque resulta que cada vez que el Estado griego emite un bono, tiene que pagar el 10% anual. Cada 10 años tiene que pagar el 100% de lo que ha emitido. Si eso no hay quien lo sostenga. Y eso lo ha permitido la Unión Europea. Entonces, la política económica ha sido desastrosa. Estados Unidos ya ha salido de la crisis. Ya tiene más empleo que en el año 2008, más crecimiento económico y más Producto Interior Bruto. Europa no, y España muchísimo menos. Porque nos dijeron, hay una forma de garantizar el crecimiento económico. Lo llamaban la austeridad expansiva. Vaya expresión. Y yo soy austero por naturaleza, yo creo en la austeridad. Por tanto, tenemos que combatirles hasta en el manejo de las palabras. Porque lo que han hecho no es una política de austeridad. Todo el mundo lo dice así. Y ahí nos derrotan. Todo el mundo baja a los debates y tal. Es que estamos en contra de la austeridad, del austericidio. No. De verdad, esto no es una política de austeridad. Esto es una desastrosa política económica. La economía es instrumental. Y tú la utilizas para los resultados que te propones conseguir. Y si, como dijo Paul Krugman, un economista norteamericano, que ahora probablemente sea el mejor economista universal, que desde el año 2008 viene advirtiendo lo que iba a ocurrir, y es el que ha acertado, dijo a Europa, como ustedes sigan por ese camino, van a una depresión como la de 1929, y a una gran recesión. ¿Por qué? Y lo explicaba muy sencillamente. Es muy sencillo. La crisis es financiera. La crisis ha atrapado a muchas familias y muchas empresas con altos niveles de deuda. El sector privado no puede seguir consumiendo e invirtiendo, tiene que reducir su consumo y su inversión, porque están endeudados. Si el sector público hace lo mismo simultáneamente, el resultado es un crash. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, pero vamos a ver, Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial llegó a tener un endeudamiento del 400% de su riqueza. Y a España, porque está en el 98, nos mandan a los infiernos. 400%. ¿Por qué? Porque se endeudó para salir de la grave crisis producida por la Guerra Mundial, para animar su economía. Aquí, además, nos engañaron como villanos, que son algunos de ellos. Nos engañaron porque nos dijeron, no se preocupen, si se reduce el gasto público, ¿sabéis lo que eso significa? Echar profesores, echar médicos, reducir las prestaciones sociales, acabar con la ley de dependencia, como ahora brevísimamente diré. Si se reduce el gasto público, nos decían, se va a animar el crecimiento económico. Cada punto de gasto público que reduzcamos
la economía solo va a caer un 0,5% y por tanto, como reducimos nuestra deuda, enseguida vamos a salir de la crisis. Mentirosos, mentirosos, si se lo habíamos dicho, mentirosos contra los derechos de los europeos. Cada 10.000 millones de euros que ha dejado de invertir el gobierno de España, o el gobierno de Alemania, o el gobierno de Francia, la economía se ha caído el doble, en más de 20.000 millones. Por tanto, nada de austeridad expansiva, austeridad recesiva. Nos habéis metido más en el agujero, habéis destruido más empleo del necesario. Y también con la reforma laboral, habéis acabado con las esperanzas de una generación de españoles, nuestros jóvenes, que no tienen oportunidades, cuando se podía haber actuado de otra manera. Nosotros dejamos el gobierno con poca deuda pública, frente a lo que nos critican, con margen para endeudarnos. Porque cuando yo salí del gobierno estábamos solo en el 35% del Producto Interior Bruto, y cuando se fue Zapatero en el 65%. Italia tiene el 130%. Estados Unidos, entre deuda pública y privada, tiene el 500%. No pasa nada. Entonces nos han engañado miserablemente y nos han dicho que por ese camino de política económica se salía de la crisis. No. Retiraron incentivos a las industrias que estaban creando empleo. Hasta el año 2011 había sectores de la actividad económica en España que generaban empleo, todavía, a pesar de la crisis, como las energías renovables. Hoy lo destruyen. Como la investigación y el desarrollo. Hoy lo destruye empleo. Como el sector de las máquinas herramientas, en las que competimos con Alemania, por cierto. Alemania tiene un sector mucho más potente, razonable. Hoy está destruyendo empleo. Como las industrias sociales, los servicios sociales, la ley de dependencia. Hoy se está destruyendo empleo. Cuando todavía en el fragor de la crisis del año 2011, aún esos sectores seguían generando empleo. Fijaros. Y nada más hay que irse, porque esto es muy serio. Frente a las propagandas interesadas, vayamos a los datos. Van ustedes a internet, miren ustedes, encuesta de población activa. No es muy difícil. Y en la encuesta de población activa viene la clasificación de actividades económicas del país. Son 120 sectores clasificados en actividades económicas. Miren ustedes la evolución del número de puestos de trabajo en cada una de las actividades económicas en el último año, los últimos 5 años, en los últimos 10 años. Y verán, por ejemplo, que el sector llamado sociosanitario, sanidad y servicios sociales, entre el año 2004 y 2011 creció en 600.000 personas trabajando. 600.000 ocupados más, que en proporción frente a lo que se piensa, es más de lo que aumentó el sector de la construcción. 600.000, 100.000 por año. ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad lo necesita. Porque somos una sociedad, como os decía, donde la gente vive cada vez más años. Bueno, algunos expertos hablan del envejecimiento, a mí no me gusta la palabra. Cada vez viven más años. Y por tanto hay mucha gente mayor de 65 años que llega un momento en que por sí misma, y todos vamos a ser dependientes, lo digo para aviso para navegantes, todos, llega un momento en que las cosas que podías hacer con autonomía, hasta hace poco tiempo, empiezas a perder esa autonomía por el paso de la edad. Pues sencillamente caminar, o comer solo, o asearte, lo pierdes. Y por tanto, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Las dejamos que las sigan cuidando sus familias? ¿O creamos un sistema económico-social que permita movilizar recursos privados de esas familias y públicos para quien no tenga recursos, que ayude a tener un sistema ejemplar de atención a la dependencia que a su vez genere empleo? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hicimos con la ley de la dependencia, entre otras cosas, que creó más de 200.000 empleos en el tiempo en que estuvimos en el gobierno, y que desde que llegó este gobierno ya han desaparecido casi 50.000, porque empezó a reducir los presupuestos. ¿Para qué hablar de la Comunidad Valenciana, que es el desastre universal, donde estáis a la cola de España, donde ni siquiera se conceden ayudas? Es que claro, el gobierno del señor Rajoy en el año 12 hizo un decreto cruel. A mí es lo que más me duele. Tú puedes decir, no tengo dinero, vale, pero hizo un decreto de reforma de la ley de dependencia que sabéis lo que decía, ¿no? Decía, desde el momento en que una persona es evaluada como gran dependiente hasta que recibe el servicio o la prestación,
no se crea el derecho hasta el momento en que se recibe la prestación, aunque hayan pasado 2 años. Se nos han muerto la inmensa mayoría de ellos sin haber recibido ninguna ayuda. Eso lo hacen para reducir gasto, pero con cargo a la dignidad de las personas. Pero si no tienes dinero, dilo de otra manera. No hagas una trampa de esa naturaleza en la ley diciendo, sí, te reconozco, pero como ahora no tengo recursos, no te lo pago dentro de 3 años, y si en estos 3 años estás muerto, no te aplico ningún efecto retroactivo. Han expulsado del sistema a los cuidadores familiares, ya no se les cotiza la seguridad social. Les han rebajado la ayuda prácticamente a la mitad. En fin, el resultado es más necesidades sociales, menos derechos de las personas afectadas, pero también mucho menos empleo. Y por tanto, hay que entender que una sociedad que quiera funcionar adecuadamente debe movilizar todos sus recursos. Debe hacerlo generando empleo también con las políticas sociales. Es que la dependencia crea empleo, o las escuelas infantiles, que también se han parado. Es decir, los procesos de escolarización de niños de 0 a 3 años, que es probablemente el sector que más productividad aporta a la economía, porque permite a los papás seguir trabajando, a los niños recibir un estímulo temprano educativo y a la vez que reciben ese estímulo temprano educativo, el que haya personas que trabajan en ese sector y que eso se financia con una parte de pago por parte de las familias y otra por parte del sector público. Es decir, animar sectores que, uniendo lo privado y lo público, puedan ser locomotoras de generación de empleo. Eso es lo que necesitamos. Yo por eso tengo una gran confianza en esta comunidad, ahora, en el Partido Socialista me refiero, porque sé lo que Chimo piensa. Yo le he acompañado en varias ocasiones a hablar con sectores económicos de esta comunidad. Sé que tiene las cosas muy claras y que sabe que el objetivo es el empleo. El empleo y el empleo. Para que haya empleo tiene que haber más industria. El país se ha desindustrializado. Alemania tiene un peso de su industria sobre su riqueza total del 30%. España está en el 14%. El País Vasco tiene un 30% de peso industrial. Y por eso, en la crisis, el paro no ha subido como en el resto de España. No ha subido del 14 o del 15% en el peor de los momentos, 16%. Ahora está ya bajando del 15%. Porque la industria es el motor de la innovación y de las actividades económicas de futuro. Porque la industria es también las energías renovables, o la biotecnología, o como os decía, las industrias sociales. Es decir, en la ley de la dependencia lleva también mucha investigación asociada que permite desarrollos industriales. En eso nos tenemos que esforzar para conseguir una sociedad con empleo. No podemos conformarnos con lo que está ocurriendo. El empleo que se crea es de muy poca calidad. Por supuesto que me alegro, pero el año pasado se crearon 430.000 o 440.000 empleos y la Seguridad Social, ¿sabéis cuánto aumentó su recaudación? El 0,40%. Decidme, ¿cómo vamos a mantener un sistema donde casi medio millón de afiliados solo aportan el 0,5% más de ingresos? Cuando yo estaba en el Ministerio, crecía el ingreso al 10% anual. Al 10% anual, que es lo necesario para poder pagar las pensiones. Por tanto, definir un espacio diferente, empezar por buenos incentivos a los sectores económicos, incentivos que tienen que ser modestos, pero que dan unos resultados excelentes, y después desarrollar una política social integradora, una política que permita garantizar la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la dignidad del ser humano. Si lo hacemos, y si lo hacemos con intensidad, y lo hacemos creyendo en ello, yo creo que tenemos enormes oportunidades de volver a cambiar las cosas. Por supuesto, de hacer políticas honestas, transparentes. Lo que ha ocurrido aquí es ignominioso. Ya no tiene definición posible. Y yo creo, sinceramente, que el resultado va a ser peor para el PP de lo que anuncian las encuestas. Peor, ya lo veréis. Y mucho mejor para el Partido Socialista del País Valenciano de lo que anuncian las encuestas. Porque lo necesitáis. Creedme, si hay una comunidad en España, si hay un espacio que necesita una regeneración de todo tipo, urgente, intensa, con la ayuda también de las instituciones públicas del Estado, es esta, la Comunidad Valenciana y Murcia, por cierto. Aquí es donde más se necesita esa regeneración, porque nos han llevado
por un camino sin retorno. Como soy optimista, que habéis visto que creo en la sociedad española, es una sociedad con buenos mimbres. Como os dije, las familias españolas son los que más adoptan, somos los que más órganos donamos. Esto es muy importante. ¡Viva España! Porque somos solidarios. No, sí, porque no puede ser que no, digamos, que no estimemos lo que ha hecho el pueblo español. Hay que tener autoestima. Hemos hecho muchas cosas. Y bien. Y por tanto tenemos los mimbres para poder seguir conquistando el futuro, cambiando a los dirigentes políticos que no merecen esa confianza, modificando el ejercicio de gobierno, llevando otros programas para la activación de la economía y la generación de empleo y la mejora de la protección social. Yo sé que no se pueden hacer milagros, que no es fácil, que habrá que ir poco a poco, pero hay que cambiar la tendencia. Y yo tengo una inmensa esperanza en que aquí en Vinaròs Guillem va a ser el alcalde y Chimo va a ser el presidente de la Generalitat Valenciana el próximo domingo. Eso espero. Muchas gracias. Don Jesús Caldera, un placer poder entrevistarle. Para mí importantísimo la ley de igualdad, algo que como mujer me llena muchísimo. Ha sido un meeting emocionante, pasional. ¿Usted vive la política desde aquí? Bueno, sí, claro. Solo se puede vivir desde ahí. Lo que pasa es que luego también está la razón, ¿no? Que te exige, pues dependiendo de las circunstancias, tomar las decisiones más eficientes, pero siempre hay que guiarse por los valores. Y ahora, como el mundo ha sufrido una crisis muy grave y el mundo es muy desigual entre mujeres y hombres, usted lo decía bien, tuve la fortuna de hacer la ley orgánica de igualdad entre mujeres y hombres, que por ejemplo prohibió por primera vez el despido de una mujer embarazada, que es algo muy importante. Pues como hay muchas desigualdades, si este mundo entiende que las desigualdades son muy malas, es decir, contienen efectos muy negativos para todos, socialmente, pero también para la economía, es decir, que con más desigualdad hay menos crecimiento económico y menos empleo, pues algo habremos avanzado. Entonces, además coincide con mi escala de valores. Yo creo en la igualdad de los seres humanos, quiero un mundo más igual, no estoy de acuerdo con esas grandes diferencias de riqueza, me parece injusto. Sí, el que tiene talento y trabaja más debe tener más, pero no lo que podemos ver, esa obscenidad de muy poca gente teniendo inmensas riquezas y mucha gente muriéndose de hambre. Nada, eso no es tolerable y por tanto, claro que hago política con el corazón, pero también procuro hacerla con la cabeza. Yo he visto hoy en el meeting que usted ha dado un discurso apoyando a un pueblo, al pueblo de Vinaròs.
las encuestas se van a equivocar? Bueno, pues es probable, porque la verdad es que se están equivocando en muchos sitios, ¿no? Ahora la situación es bastante inestable, bastante volátil. No sé, yo tengo la impresión de que los ciudadanos deben ponerse la mano en el corazón y hacer una valoración. España ha avanzado mucho, la sociedad española, mucho, y no debemos permitir que esto se frene y que se retroceda. Lo mejor son los derechos para todos y las políticas sociales igualitarias. Y el empleo, por supuesto, pero es que no hay buen programa económico por parte del gobierno para avanzar en el empleo que necesitamos. Yo espero que los ciudadanos se den cuenta, y a más de la corrupción, ¿no?, que está en el ADN, parece, del Partido Popular, porque solo hay que ver lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Yo espero que los ciudadanos reflexionen y piensen que el Partido Socialista puede presentar una propuesta solvente, económica y social. Por último, porque sé que le están esperando, todo el mundo quiere saludarle, las mentiras al final pasan factura. Sí, claro, pero totalmente, porque había un dicho, ¿no?, muy famoso, dice: tú puedes engañar a todos un tiempo, a unos todo el tiempo, pero a todos todo el tiempo es imposible, y esto es lo que se va a ver en la Comunidad Valenciana. En la Valenciana ha habido mucho engaño, mucho fraude, mucha manipulación, en fin, es un periodo para olvidar y para superarlo cuanto antes. Entonces, en cuanto antes los valencianos y valencianas decidan cambiar de rumbo, mejor para ellos y para España. Muchísimas gracias, un placer. A ustedes.